En la búsqueda constante de una vida plena y significativa, a menudo pasamos por alto una herramienta increíblemente poderosa que reside dentro de nosotros. Esta herramienta no requiere dinero, ni habilidades especiales, solo una disposición a ver el mundo de una manera diferente. Hablamos de la gratitud. Más que un simple sentimiento pasajero, la gratitud es una fuerza transformadora capaz de reconfigurar nuestra perspectiva y mejorar radicalmente nuestra calidad de vida. En este espacio, exploraremos las múltiples facetas de la gratitud, desentrañando su profundo impacto en nuestro bienestar. Ofreceremos herramientas prácticas para cultivarla, integrándola en nuestro día a día. La gratitud, en su esencia más pura, es el reconocimiento y la apreciación sincera por todo lo que poseemos. No se limita a lo material, sino que abarca un espectro mucho más amplio. Esta apreciación se extiende tanto al presente como al pasado. Es valorar las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y los momentos que nos han moldeado. Incluye, por supuesto, a las personas que enriquecen nuestras vidas, las experiencias que nos nutren y sí, también las posesiones que nos brindan comodidad o alegría. Es una mirada consciente a la abundancia que ya existe. Al profundizar, descubrimos que la gratitud se manifiesta de diversas formas. No es un concepto monolítico, sino un prisma con múltiples caras. Existe la gratitud por lo que recibimos de otros, lo que podríamos llamar gratitud interpersonal. Es el aprecio por la bondad, el apoyo, el amor o cualquier gesto que proviene de otra persona. También está la gratitud por las circunstancias de la vida en sí mismas, la gratitud existencial. Es el reconocimiento del milagro de estar vivo, de las oportunidades, de la belleza del mundo natural, incluso de los desafíos que nos hacen crecer. La importancia de ambos tipos es fundamental. No son mutuamente excluyentes, sino complementarios en una vida de aprecio pleno. La gratitud interpersonal fortalece nuestros vínculos y relaciones. Al reconocer y valorar a quienes nos rodean, construimos puentes de conexión y afecto mutuo. La gratitud existencial, por su parte, nos ayuda a encontrar significado y propósito. Nos eleva por encima de las preocupaciones triviales y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La reflexión sobre la gratitud no es nueva, ha sido un tema central en la filosofía a lo largo de los siglos. Pensadores de diversas épocas han reconocido su valor intrínseco. Podemos mencionar a filósofos estoicos como Séneca. Para él, la gratitud no era solo una emoción, sino una virtud esencial para una vida buena. Séneca consideraba que la gratitud era indispensable para alcanzar la felicidad y el bienestar duradero. Argumentaba que el ingrato es su propio peor enemigo, incapaz de disfrutar lo que tiene. La filosofía nos recuerda la importancia de la humildad en el camino de la gratitud. Reconocer que no todo lo bueno que nos sucede es únicamente por nuestro mérito abre la puerta al aprecio. También nos recuerda la conciencia de nuestra interconexión. Estamos ligados a otros, a la naturaleza, al universo, nada existe en completo aislamiento. La humildad y la conciencia de la interconexión son, por tanto, elementos clave para practicar una gratitud profunda y auténtica. Nos sitúan en nuestro lugar dentro del gran tapiz de la existencia. La ciencia moderna, a través de la psicología, ha validado muchos de los postulados filosóficos sobre la gratitud. Numerosos estudios respaldan sus beneficios con evidencia empírica. Las investigaciones demuestran consistentemente que practicar la gratitud aumenta significativamente nuestros niveles de felicidad y satisfacción con la vida. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo. Los estudios también muestran que la gratitud reduce el estrés y la ansiedad. Al apreciar lo que tenemos, disminuimos la preocupación por lo que nos falta o por lo que podría salir mal. Se ha observado que la gratitud mejora la calidad del sueño. Una mente que descansa en el aprecio tiende a estar más tranquila y propensa a un descanso reparador. Incluso hay investigaciones que sugieren que la gratitud fortalece el sistema inmunológico. Un estado mental positivo y agradecido parece tener efectos beneficiosos en nuestra salud física.
La gratitud nos ayuda a reenfocar nuestra atención de manera consciente en los aspectos positivos de nuestra vida. Es un ejercicio deliberado de optimismo realista. Contrarresta la tendencia natural del cerebro humano a enfocarse en lo negativo, un sesgo evolutivo que nos mantenía alerta ante peligros, pero que en la vida moderna puede generar infelicidad. La gratitud reequilibra esa balanza. La gratitud no es solo un estado mental, es una práctica que se cultiva activamente. Existen métodos concretos que podemos incorporar en nuestra rutina para fortalecer este músculo emocional. Una de las prácticas más recomendadas es llevar un diario de gratitud. Dedicar unos minutos cada día a escribir aquello por lo que estamos agradecidos. Puede ser algo grande o pequeño, una conversación agradable, un rayo de sol, una comida deliciosa, la salud. Lo importante es la constancia. Otra práctica poderosa es expresar gracias a otros. Decir gracias de manera sincera, ya sea en persona, por escrito o con un gesto, fortalece la conexión y refuerza el sentimiento. Practicar mindfulness o atención plena también fomenta la gratitud. Al estar plenamente presentes en el momento, podemos apreciar la riqueza de las experiencias cotidianas que de otro modo pasarían desapercibidas. Tomarse tiempo para reflexionar sobre las bendiciones de la vida, incluso en medio de las dificultades, es fundamental. Preguntarnos, ¿qué puedo agradecer en este momento, a pesar de todo? Es crucial enfatizar la consistencia y la práctica regular. Como cualquier habilidad, la gratitud se fortalece con el ejercicio constante. La consistencia es la clave para experimentar los beneficios a largo plazo de la gratitud. No se trata de un evento único, sino de un hábito de vida. Más allá de la filosofía y la psicología, la gratitud ocupa un lugar central en muchas tradiciones espirituales. Maestros de diversas corrientes han destacado su poder. Mencionemos, por ejemplo, al Dalai Lama. Su santidad a menudo habla de la gratitud como un pilar fundamental para la paz interior y la compasión. El Dalai Lama considera la gratitud una herramienta poderosa para transformar la mente. La ve como un antídoto contra el descontento y el egoísmo. También es una herramienta para la compasión. Reconocer la bondad de otros nos impulsa a desear su bienestar y a actuar con empatía. Las enseñanzas de los maestros espirituales nos recuerdan que la gratitud es un camino hacia la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Nos abre a la dimensión trascendente de la existencia. Nos invitan a ver la vida como un regalo, a reconocer la interdependencia de todos los seres y a vivir con un corazón abierto y agradecido. Es una práctica que nutre el alma. En conclusión, la gratitud posee un poder verdaderamente transformador. No es una panacea que elimina todos los problemas, pero sí una lente que cambia cómo los percibimos y enfrentamos. La gratitud puede transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida. Nos permite pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia, valorando lo que ya está presente. Nos permite apreciar las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la calidez de un hogar, una sonrisa amable. Nos ayuda a encontrar alegría en el presente, en el aquí y ahora. En lugar de vivir anclados en el pasado o ansiosos por el futuro, la gratitud nos ancla en la riqueza del momento actual. Para ilustrar, consideremos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar la gratitud en la vida diaria. Son acciones sencillas pero con un impacto profundo. Un ejemplo es apreciar la belleza de la naturaleza durante un paseo, el canto de los pájaros, los colores de una flor, la majestuosidad de un árbol. Detenerse y simplemente observar con asombro. Podemos agradecer por nuestra salud, por tener un trabajo, por la comida en nuestra mesa, por la oportunidad de aprender algo nuevo cada día. La lista es infinita. Este recorrido nos invita a abrazar la gratitud no como una obligación, sino como una práctica diaria consciente y gozosa. Es una elección que hacemos momento a momento. Hacer de la gratitud una práctica diaria nos conduce inevitablemente a una vida más plena. Nos permite saborear cada instante y reconocer la riqueza que nos rodea.
nos lleva a una vida más feliz. Al enfocarnos en lo positivo, cultivamos emociones elevadas y reducimos el espacio para la queja y el descontento. En última instancia, una práctica constante de gratitud nos guía hacia una vida más significativa. Nos conecta con nuestros valores, con los demás y con el propósito más profundo de nuestra existencia. Abramos el corazón a la gratitud.